Comenzar, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con el tema de las autoridades fiscales. Habíamos estado hablando en las sesiones pasadas de por qué tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? De que el Estado recauda los impuestos porque es nuestra obligación, según el artículo 31. Luego vimos cómo se recaudan los impuestos a través de los derechos, de las contribuciones de mejoras, las aportaciones de seguridad social. Bueno, pues vamos a comenzar a quiénes son las autoridades fiscales, ¿ok? ¿Quiénes son las autoridades fiscales? Les voy a compartir aquí una pantalla. ¿Y qué es una autoridad fiscal? Bueno, una autoridad fiscal, no, esta no es la pantalla que les iba a compartir. Una autoridad fiscal es aquella que está facultada para el cobro de impuestos. Es una entidad pública del Estado que está facultada para el cobro de impuestos, ¿verdad? Y multas, ¿verdad? La facultan las leyes para cobrar impuestos y multas. No todas las entidades públicas pueden cobrarte un impuesto o una multa. No todas las entidades públicas son autoridades fiscales. Entonces, autoridades fiscales, les voy a mencionar cuáles son. La primera y la que casi todo el mundo conocemos es el SAT, o el Servicio de Administración Tributaria, que viene siendo la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? El SAT es como el cobrador de la Secretaría de Hacienda, ¿ok? Entonces, la Secretaría de Hacienda es una autoridad fiscal y el SAT funge como si fuera su cobrador. Entonces, al mismo tiempo, pues es una autoridad fiscal. La segunda autoridad fiscal importante es el Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS es una autoridad fiscal, ¿ok? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Otra autoridad fiscal importante es el Infonavit, o Infonavit, ¿verdad? El Instituto de Fomento de la Vivienda de los Trabajadores, ¿verdad? El Infonavit es una autoridad fiscal también. Y otra autoridad fiscal a nivel federal es la Profeco, que es la autoridad fiscal más nueva. Entonces, esas son las 4 autoridades fiscales a nivel federal que existen. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que es el más popular, el más conocido, Hacienda, como le conocemos, ¿verdad? El IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, es una autoridad fiscal, que significa que el IMSS te puede cobrar, de hecho te cobra las cuotas obrero-patronales, ¿verdad? A través de lo que le llaman los patrones seguro social, ¿verdad? Muchos patrones, no, pues es que hay que pagar el seguro, vamos a pagar el seguro. Eso es, ¿verdad? Porque el seguro social tiene la facultad de cobrar las cuotas obrero-patronales. ¿Se acuerdan cuando vimos en el artículo tercero, creo, cuarto, no me acuerdo cuál de los artículos era, donde vimos cómo se clasifican las contribuciones, y unos eran impuestos, otros eran derechos, otros eran aportaciones de seguridad social? Bueno, pues las aportaciones de seguridad social las cobra el IMSS, ¿verdad? El IMSS cobra lo que es las cuotas obrero-patronales o el famoso seguro, como le conocemos, y el IMSS también cobra el Infonavit cada 2 meses, ¿ok? El Infonavit no tiene su propio sistema de cobranza mes por mes de las aportaciones al Infonavit, sino que se hace a través del IMSS. A través de la cédula del IMSS, el IMSS te manda cada mes y cada 2 meses, te manda un documento donde dice cuánto es lo que le debes, ¿verdad? Cuánto es las cuotas que debes de pagar por el número de empleados que tienes, según el sueldo que tengan esos empleados, y pues vas y lo pagas, ¿verdad? Vas y lo pagas, pero cada mes viene el IMSS, y cada 2 meses viene el IMSS, y aparte el Infonavit. El Infonavit se paga bimestral, ¿verdad? Entonces el Infonavit es otra autoridad fiscal, y no te cobra las aportaciones bimestrales directamente, pero cuando has omitido aportaciones bimestrales y cuando tienes alguna deuda con el Infonavit, pues sí, él se encarga directamente de cobrarte a través de todos los medios. Va a iniciar el proceso administrativo contencioso o el proceso administrativo de ejecución, o PAE como se le llama, que prácticamente siempre termina en un embargo, ¿verdad? Para cobrar. Entonces, ¿qué es un procedimiento administrativo de ejecución? Es todo el procedimiento que ejecuta la autoridad para cobrarte. Y casi siempre termina en un embargo, incluso hasta en un embargo de cuentas bancarias, ¿verdad? Que es de lo más común que el Infonavit le gusta ejecutar. Entonces,
Y la siguiente autoridad es la Profeco, ¿verdad? La Profeco es una autoridad fiscal y de hecho es de las autoridades más nuevas que hay en cuanto a la cuestión de autoridad fiscal. La Profeco apenas tiene del año pasado a la fecha en que es autoridad fiscal. ¿Qué significa que es autoridad fiscal? Pues que ahora la Profeco ya te puede cobrar las multas que ellos mismos impongan y te puede cobrar impuestos que ellos mismos y su ley, ¿verdad? Porque hay una ley, ¿verdad? Hay una ley del consumidor, ¿verdad? Entonces ya la Profeco tendrá la autoridad de cobrarte impuestos y multas por ellos mismos. Hasta antes del año pasado, si la Profeco te multaba, no te cobraba la Profeco. Llegaba al negocio de la Profeco y resulta que tienes una báscula mal calibrada, estás dando kilos de 700 gramos, y pues órale, va la multa de la Profeco por estar dando por estar dando kilos de 700 gramos, va la Profeco a tu negocio y te multa, y no le pagabas esa multa a la Profeco. Nada más te dejaba ahí un oficio, ¿verdad? Y una referencia, y tú entrabas al SAT, y en el SAT descargabas una hoja de ayuda que es un formato donde venía ya el trámite, ¿verdad? La Profeco te dejaba ya las claves y todo, y con esas claves entrabas a la página del SAT y descargabas una hoja de ayuda, un formato ya prellenado, donde tú nada más ponías las cantidades de la multa, ¿verdad? Y donde venía una referencia para ese pago de ese trámite, y ibas al banco a pagar esa multa, ¿verdad? Pero te la estaba cobrando el SAT, no la Profeco. La Profeco te multó, pero te la cobraba el SAT. Bueno, pues ahora desde que la Profeco es autoridad fiscal desde el año pasado, ya la Profeco te va a multar y también te puede cobrar por ella misma. Ahora sí que ya no necesita el SAT para cobrarte la Profeco, ¿verdad? Entonces, ya es autoridad fiscal al igual que el Seguro Social, ¿verdad? Ellos mismos te multan y ellos mismos te pueden cobrar, que esas son características de la autoridad fiscal. Entes del gobierno que te pueden cobrar, ¿verdad? Impuestos o multas. Y tenemos otras autoridades fiscales que son las estatales y las municipales, ¿verdad? En las estatales, bueno, pues aquí en Chihuahua tenemos la Secretaría de Finanzas, que lo conocemos aquí como la recaudación, ¿verdad? La Secretaría de Finanzas que la vemos en representación de las recaudaciones de rentas, ¿verdad? La conocemos aquí como la famosa recaudación. Entonces, pues es una autoridad fiscal estatal, ¿verdad? Que está facultada para cobrarte, pues, impuestos estatales, ¿verdad? Y hay una ley de coordinación fiscal, y hay ahí muchas cosas que ya son materias mucho más profundas, ley de coordinación fiscal, en donde el SAT se pone de acuerdo con algunos estados que quieran participar en esa ley para también que los estados te cobren impuestos federales. Chihuahua es parte de esa ley, por eso a veces los funcionarios de la recaudación de renta van y te notifican situaciones de índole federal, ¿verdad? Porque están bajo la ley de coordinación fiscal y de repente llega un funcionario de la recaudación de renta y te puede te puede ir a notificar porque no has pagado el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que es un impuesto federal. Pero ya son situaciones de otra índole, pero bueno. Entonces existe el SAT, el IMSS, el Infonavit, la Profeco, ¿verdad? A nivel federal. Y a nivel estatal, pues están las secretarías de finanzas estatales, ¿verdad? Que pues aquí en Chihuahua es la Secretaría de Finanzas del Estado de Chihuahua, ¿verdad? O la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua a través de las recaudaciones de rentas. Y en el municipio, pues es el municipio per se, o sea, el mismo municipio es una autoridad fiscal, ¿verdad? ¿Qué impuestos municipales conocen? ¿Alguno de ustedes sabe de un impuesto municipal? ¿El predial puede ser? El predial es un impuesto municipal, ¿verdad? De hecho, impuestos municipales no hay muchos. Está el predial y no recuerdo otro, pero la mayoría son derechos, ¿verdad? Derecho de El derecho construcción, de alumbrado público, el que son nos cobran derechos, en la comisión. ajá, son derechos, derecho de construcción, derecho de alumbrado, derecho de pavimentación, la mayoría son derechos, pero impuestos, el predial y creo que el de sorteos y premios, algo así. Total es que si tú alguna vez quisieras hacer alguna rifa o algo, sí deberías de pagar el impuesto aquí en el municipio para que te den derecho a hacer esa rifa. Pues la mayoría no lo hace, ¿verdad? Pero si son rifas así muy grandes o muy llamativas a nivel regional o de la ciudad, o vas y pides permiso,
¿verdad? Para que te lo autoricen y pues a veces hasta te condonan. A veces hasta te dicen, no, pues no nos pagues el impuesto, pero pues sí, sí es importante pedir ese permiso para las rifas, ¿verdad? Y si te cobran el impuesto, pues pagar. Son los dos impuestos que recuerdo, más importante es el predial. De ahí para allá, en el municipio casi son puros derechos. En el estado, ¿qué impuestos estatales se acuerdan que existen o se han dado cuenta que existen? Estatales. Las placas pueden ser. ¿Son derechos? Es el derecho vehicular. O sea, sí, están dentro de... ¿Las multas de tránsito entrarían ahí o no? No, son multas, son infracciones. Son infracciones que también es una forma en que el Estado recauda, pero como impuestos, en cuanto a la clasificación de impuestos, contribuciones, ahí las multas ya serían accesorios, ¿verdad? Pero impuestos... ¿Las casetas no podría ser? Son contribuciones de mejora, es parte de la recaudación del Estado. Son contribuciones de mejora, están dentro de la clasificación. Pero impuestos, existe el impuesto sobre nómina, que está llamado así, impuesto sobre nómina. En el Estado se paga por el hecho de que tengas empleados, existe un impuesto que se llama impuesto sobre nómina, que es del 3% de lo que tú pagas de nómina, básicamente. Así a grandes rasgos, si tú por mes pagas 20,000 pesos en sueldo, vas a pagar el 3% de esos 20,000 pesos en impuestos sobre nómina. Ese es uno de los más importantes que tiene. Existe el impuesto cedular por el arrendamiento en el Estado, que si tú te dedicas a rentar locales comerciales o a rentar, ¿verdad? Si tú te dedicas al arrendamiento, ¿verdad? Tienes que pagar el impuesto cedular por arrendamiento, ¿ok? Que anda en una tasa del 5%, creo. Anda en una tasa del 5%. Y luego también hay un impuesto que te quitan cuando te quedas más horas a trabajar, ¿no? ¿O ese no? No, ya son otras cuestiones, no que te quiten por quedarte más horas a trabajar. Normalmente cuando ganas más, pues si te quedas más horas a trabajar, ganas más y sobrepasas una tabla o un límite que tiene la ley del ICR para el impuesto a los sueldos, ¿verdad? Porque el impuesto sobre la renta, bueno, pues lo pagan todos aquellos que recibimos algún ingreso, como ya lo platicamos, ¿verdad? ¿Y quienes reciben ingresos también? Pues las personas que tienen un sueldo, ¿verdad? Entonces, todos los que reciben una nómina, los que recibimos una nómina o tienen un sueldo, se les quita el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y claro está que cuando trabajas horas extras, probablemente rebases alguno de los límites de la ley y vas a notar que te quitan más. O que te quitan, porque pues hay cierto límite exento y a lo mejor no te quitan, pero cuando rebasas ese límite exento, probablemente porque te quedaste a trabajar más, pues vas a notar que sí te quitaron impuestos sobre la renta. Puede ser, ¿verdad? Pero no existe tal como un impuesto por trabajar más, sino más bien sucede eso. Entonces, en el estado... Es que sí se nota más, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que trabajé en Maquila, cuando pasabas las horas, más horas de las que te daban, sí te quitaban más y era cuando se notaba, como dices. Sí, por lo mismo. Sí, porque tus ingresos rebasaron a un límite en la tabla de la ley del ICR y se notó que te quitaron ahí el impuesto. Sí, es por eso. Entonces, en el estado está el impuesto sobre nómina, el arrendamiento, que es cuando rentas, ¿verdad? Por el hecho nada más de que te dediques a rentar, tienes que pagar otro impuesto estatal, que es el impuesto sobre nómina, y el famoso impuesto universitario. El impuesto universitario es el impuesto que te cobran en casi cualquier trámite estatal que hagas. Si tú vas y compras un acta de nacimiento, te van a cobrar, aparte de pagas el derecho del acta, y aparte te van a cobrar el impuesto universitario, que es casi siempre del 4% del valor del trámite que hagas. Si tú vas y, no sé si han fijado, por ejemplo, los que van y pagan la revalidación vehicular o algún trámite en la recaudación o un acta, en los tickets, sobre todo en la revalidación, se dice ahí cuando pagas en el recibo, impuesto universitario, 4%. Y en casi todos los trámites del Estado te van a cobrar el impuesto universitario.
Bueno, eso es un impuesto que está en la Ley de Ingresos del Estado, donde pues te cobran una cantidad por cada trámite que hagas del Estado, por cada derecho que pagues del Estado, y ese dinero pues básicamente se va a la UASH. ¿Verdad? Entonces, básicamente, Eso entra en el, perdón, eso entra en el cobro que hacen cuando sacan un carro de agencia. Se hacen un cobro. no precisamente, no. Nada más cuando haces un trámite estatal. Cuando sacas un carro de agencia, depende, pues si vas, obviamente que si vas de la agencia a la recaudación, a hacer ya tu trámite de propietario del carro y todo, ahí sí te lo van a cobrar, pero no por el costo del carro, o sea, no porque compraste el carro, sino por el trámite que estás haciendo en la recaudación, ¿ok? Entonces, no, por el costo del carro, de hecho no te deben de quitar impuestos, o sea, tú estás comprando, no vendiendo. El IVA, solamente, pues sí, el IVA, ¿verdad? Pues el IVA es el impuesto al consumo, el IVA, pero no otro impuesto más que pagar el IVA del carro. Ya. Recuerden que los impuestos los pagamos quienes recibimos un ingreso, ¿no? Si estás comprando un carro, pues no estás recibiendo un ingreso, estás comprando. Pero existe un impuesto que es un impuesto trasladado que es diferente a los demás, que es el IVA. Ese sí, se traslada al último que compra el artículo y el impuesto lo tiene el artículo. Y los autos, pues están grabados con IVA, ¿verdad? Los automóviles tienen IVA, entonces cuando compras un carro, pues pagas el IVA también. Pero de ahí en fuera, nada. Cuando haces el trámite, yo creo, a la recaudación de renta que compraste tu carro, ¿verdad? Y que lo vas a hacer el cambio de propietario o vas a hacer el trámite para ya ser el dueño legal y formal del carro, ahí sí te van a cobrar el impuesto universitario. En la revalidación vehicular y en la inscripción vehicular y en todo, ¿verdad? Entonces, son los impuestos estatales que hay, ¿verdad? Básicamente. Y pues existen un montón de otras más contribuciones, como las casetas, son contribuciones de mejora. ¿Cuál es la característica de las contribuciones de mejora? Si se acuerdan que las vimos en la ley el otro día, de que se tienen que utilizar para el mismo fin que te lo cobran, ¿verdad? Se supone que el dinero que pagamos en la caseta es para mantener esa carretera en específico, ¿verdad? Ese es el fin de las contribuciones de mejora. Entonces, bueno, las autoridades fiscales esas son, cada una tiene sus características, ¿verdad? Pero las características principales son esas que te pueden cobrar. Por ejemplo, la Policía Federal no es una autoridad fiscal. La Policía Federal no puede cobrarte una multa. La Policía Federal no te puede cobrar una multa. Te va a multar, te la va a entregar, pero no te la puede cobrar. ¿Cuántos de ustedes han pagado una multa en la Policía Federal? Yo No, conozco gente que sí, pues obviamente que no era una multa, pues está pagando de el- gratis. la Ujú, mordida. la Y te mordida. dan como un papel, ¿no? Te Sí, dan un papel y luego tú lo tienes que ir a pagar al banco. sí, te dan la hoja de ayuda o la referencia para que tú mismo hagas la hoja de ayuda y vas y pagas al banco, pero esa referencia, si se fijan, los que han sido multados alguna vez, pues es del SAT, Ajá. no es de la Policía Federal, ¿verdad? Es una referencia del SAT. Entonces, ¿por qué? Porque la Policía Federal no es una autoridad fiscal, no te puede cobrar. Te puede multar, te la aplica y te dice, ¿sabes qué? Ibas a exceso de velocidad, es una carretera federal, tienes una multa, ¿ya? Pero no te va a andar persiguiendo a la Policía Federal a ver si ya la pagaste o no. No te la va a cobrar. Ya es tu responsabilidad o tu obligación, ¿verdad? Ir al SAT o a través de los medios del SAT, a través de la autoridad fiscal competente que es el SAT, pagarla. Entonces, si se fijan, ahí la importancia de las autoridades fiscales, que por ejemplo la Policía Federal no es una autoridad fiscal y no te puede cobrar un impuesto o una multa. Vas y la pagas, pero al SAT o a través del SAT, ¿verdad? Que sí es una autoridad fiscal. Por ejemplo, antes cuando te multaba la Profeco, como les comenté, cuando te multa la Secretaría de Economía, por ejemplo, la Secretaría de Economía te puede multar por X o Y cuestiones también en cuanto a tu empresa o en cuanto a tu negocio, pero la Secretaría de Economía no te va a cobrar la multa, te la va a cobrar el SAT, ¿verdad? A través de los medios que el SAT tiene, que son las hojas de ayuda y los bancos, ¿verdad? Ya el SAT tiene sus convenios con los bancos para que tienen referencias para los trámites, te dan una hoja con la referencia de tu trámite en específico o de tu multa en específico que tienes que pagar y vas y la pagas al banco, ¿verdad? O en línea, como los medios dispongan, pero es el SAT quien te la está cobrando,
no la Secretaría de Economía, no la Policía Federal. Entonces, esas son las características de las autoridades fiscales, que son las únicas que te pueden cobrar, ¿verdad? Eso sí, es diferente a pagar un derecho. Por ejemplo, bueno, aunque hay muchos derechos que, federales, que la mayoría los pagas en el SAT. Por ejemplo, el derecho de titulación, que en algún momento ustedes pagarán, o no pagan ustedes, pagan la escuela con el costo del título que van a pagar, ¿verdad? Pero se pagará por ustedes el derecho de titulación y se paga en el SAT, no en la SEP. O sea, la SEP tiene los mecanismos para decirte cuánto es y todo, pero al último terminas con una hoja de ayuda que va y se paga en el SAT. Precisamente porque la SEP, la Secretaría de Educación Pública, no es una autoridad fiscal, ¿verdad? Entonces, sí te puede dar el derecho, o sea, la SEP dice, el derecho para titular te cuesta 6,000, 7,000 pesos, más o menos. Eso cuesta más o menos. 6,000, 7,000 pesos el derecho de titulación, pero pues no me das el dinero a mí. Yo nomás lo pongo ahí, te doy una referencia y vas y se lo das el dinero al SAT. Así funciona en la recaudación federal, ¿verdad? En lo que es la cuestión federal, las autoridades fiscales, y existen esas 4 importantes, ¿verdad? Y por ejemplo el IMSS, que si es autoridad fiscal, pues sí te puede cobrar, ¿verdad? El IMSS es el mismo que te cobra las cuotas, te dice, tú tienes que pagar 1,000 pesos por cada empleado que tienes de seguro social, 1,000 pesos de cuotas de seguro social por cada uno de los empleados, y yo mismo te las cobro, porque es una autoridad fiscal. Entonces, hasta ahí estamos claros con lo que son las autoridades fiscales, ¿ok? Ahora vamos a ver las características, o las facultades más bien, ya vimos las características. Vamos a ver las facultades que tienen las autoridades fiscales. Voy a compartir en una pantalla. Los que tienen su código fiscal de la federación pueden ir al artículo 42. Al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y ahí podrán ver las autoridades, cuáles son las características de las autoridades fiscales. Perdón, esta no es la pantalla, esta es otra cosa. Profe, Sígame. ¿quién dijo, perdón, de facultades? Ya no entendí ahí. ¿Cómo? A ver. Que había dicho que ya habíamos visto las autoridades fiscales y que ahora íbamos a ver Ajá, facultades. vimos las autoridades fiscales, que es el SAT, el IMSS, el Infonavit y la Profeco. Y las autoridades fiscales estatales, que es precisamente la misma Secretaría de Hacienda Estatal a través de la recaudación de rentas. Y las autoridades fiscales municipales, que es el municipio en sí, ¿verdad? A través de su departamento de tesorería, ¿verdad? Que es el mismo municipio. ¿Okay? Y ahora vamos a ver las facultades que tienen las autoridades fiscales federales, que es lo que compete a esta materia, ¿verdad? Y que las estatales, pues básicamente vienen teniendo las mismas facultades, ¿verdad? Pero las autoridades fiscales federales, vamos a ver qué facultades tiene, perdón, las autoridades fiscales federales. Y están en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que es el que hemos estado viendo, y se acuerdan que les encargué desde el principio, que lo descargaran. Bueno, pues ahí va a estar, en el artículo 42 de su Código Fiscal. Y dice el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación: las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y en su caso determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de los delitos fiscales y para proporcionar la información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para... Aquí el artículo 42 nos empieza diciendo luego en su introducción que las autoridades fiscales para poder revisar, para ver si estás pagando bien o no estás pagando bien, o a ver si debes o no debes, tienen todas estas facultades. La primera facultad es rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, por lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda para la rectificación del error u omisión de que se trate. Si tú envías una declaración de impuestos al SAT, por ejemplo, y el SAT dice, no, pues o sea, yo sé, él le puso 10,000, pero yo sé que son 100,000, le faltó un cero, ¿verdad? Entonces la autoridad fiscal tiene la facultad de decirte, oye, yo sé que no son 10, yo sé que son 100, corrígemelo por favor,
¿verdad? Es un error aritmético. O que tú dijiste, no, pues 10 más 5 son 11, ¿verdad? Pues ahí está mal, ¿verdad? Entonces, la autoridad fiscal tiene la autoridad de decirte, oye, pues no, no son 11, son 15, no te hagas el que no sabes, porque no es lo mismo pagar impuestos por 11 que por 15, ¿verdad? Obviamente pagas más por 15. Entonces, y así, dice, requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimiento o en las oficinas de las propias autoridades a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos u otros documentos o informes que se les requieran. Entonces, otra facultad que tiene la autoridad es que puede requerirle al contribuyente que exhiban en su domicilio la contabilidad, ¿verdad? Es por eso que primero ustedes llevaron la materia de contabilidad para poder llevar la materia de derecho, porque una de las cosas que pide la autoridad fiscal es que tengas una contabilidad, ¿verdad? Entonces la autoridad te está pidiendo, ok, ¿cómo voy a saber que pagas los impuestos correctamente? Pues necesitas tener contabilidad, necesitas tener un estado financiero, necesitas tener un estado de resultados donde me diga cuáles son tus ingresos, ¿verdad? Y cuáles son tus gastos, y yo los voy a revisar y a ver si estás pagando bien los impuestos, ¿verdad? Entonces, y pues tengo la facultad de ir a tu local a que me enseñes dónde están tus estados financieros, o dónde están tus ingresos y tus gastos mínimo, ¿verdad? Tu contabilidad. Entonces, número 3, practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Entonces puede ir a visitarte. Una de las características de la autoridad es que puede ir a visitarte y revisar tu contabilidad, ¿verdad? Revisar los bienes y las mercancías. ¿Por qué? Porque una facultad también de la autoridad fiscal o parte de la autoridad fiscal, como es el SAT, pues son, por ejemplo, las aduanas, ¿verdad? Y parte de lo que revisa la autoridad fiscal como el SAT es que la mercancía sea de procedencia lícita, ¿verdad? Entonces también la autoridad fiscal o el SAT, a través de su departamento de aduanas, ¿verdad? O del mismo departamento de revisiones, de auditoría, puede revisar con el objeto de saber si la mercancía es de procedencia lícita o no, o sea, si la importaste bien o es fayuca, ¿no? Es pirata, ¿verdad? O pirata. Entonces, otra de las facultades que puede revisar es el origen lícito de las mercancías. El origen lícito se refiere a que no sea pirata, ¿verdad? A que cumpla con todos los requisitos y los derechos de autor correspondientes. Y número 2, si es importado, a que sea importado correctamente, ¿verdad? Que hayas pagado los impuestos correspondientes para ingresarlos al país. Número 4, revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor, de impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales. Bueno, la forma en que el SAT se da cuenta de si estás haciendo o si estás pagando o no estás pagando bien los impuestos es a través de realizar una auditoría. Una auditoría básicamente es una revisión de tu contabilidad. Saber si es cierto que 5 más 5 son 10 y que sí es cierto si tienes esos 10, ¿verdad? Entonces, una de las formas en que el SAT realiza esas auditorías, como los contribuyentes son muchos y realmente pues el SAT no es tan grande, o sea, no es una organización tan grande, pues no puede revisar a todos los contribuyentes, ¿verdad? No puede revisar a todos los contribuyentes y es mucho el trabajo que tendría para hacer una auditoría a cada uno por año, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, pues revisa a los que él considera más importantes y así, pero dentro de todo, la ley marca que existe una figura que se llama auditor externo. ¿Qué es un auditor externo? Un auditor externo es un contador público que pasó por un proceso de certificación importante
a través del mismo Instituto Mexicano de Contadores Públicos y se registró en el SAT. Entonces, las empresas pueden contratar a un auditor externo en lugar de que los audite el SAT, ¿verdad? Y le pagan, o sea, un auditor externo es privado, y le pagan y cobran bien. Un auditor externo ahorita anda cobrando entre 120,000 y 130,000 pesos por una auditoría, más o menos, ¿verdad? Entonces, existe esa facultad en la ley o esa característica de la ley donde dices, pues es que yo no puedo revisar a todos, pero le voy a pedir al Instituto Mexicano de Contadores Públicos que se haga un proceso de certificación bien complicado, ¿verdad? Un buen proceso de certificación con calidad, y los contadores públicos que se certifiquen, les voy a dar la oportunidad de que se hagan auditores, ¿verdad? Y ellos van a ir a hacer auditorías a las empresas y ellos me van a dar una opinión, y si ellos dicen que está bien, yo les voy a creer, ¿verdad? Esas son las famosas auditorías externas hechas por contadores públicos externos, ¿verdad? O privados, se podría decir. Entonces, pues los requisitos para ser auditor certificado y poder auditar para el SAT, pues no están fáciles. Para empezar, tienes que pertenecer a un colegio de contadores, ¿verdad? Tienes que pertenecer a un colegio para empezar, ser miembro del colegio, participar y estar tomando cursos constantemente, porque los contadores, cuando tomamos un curso, nos dan puntos. Por ejemplo, voy a un curso de declaración anual de personas morales 2020, y voy al curso y lo tomo, y si lo termino, pues me dan una constancia que dice que ahí tengo 10 puntos por haber ido a ese curso. Y voy y tomo otro curso y otros tengo otros 10 puntos y así. Entonces, para poder ser auditor, debo de tener, creo que como, no sé si 100 o 200 puntos anuales. O sea, haber tomado mínimo unos 7 u 8 cursos en el año, para empezar. Y con eso ya puedo yo solicitar el examen para certificación. Pero el examen para certificación cuesta la módica cantidad de 20,000 pesos, más o menos. Nada más solicitar el examen. Nada más. Nada más. Yo voy y le pago al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es una entidad privada, y le pago 20,000 pesos y me van a dejar hacer el examen. Nada más para dejarme hacer el examen, para tener el derecho, ¿verdad? Y los exámenes nada más se hacen cuando hay 30 sustentantes o más. O sea, necesita haber mínimo 30 personas que quieran hacer el examen y que ya lo hayan pagado para que se haga el examen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en Chihuahua, pues no, hacen exámenes cada 2, 3 años, donde se hacen seguido, al menos 2 veces al año o así, pues es la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en ciudades mucho más grandes. Pues si lo quieres ir a hacer, pues tienes que ir allá, ¿no? Ya pagas el viajecito, ¿verdad? Que ya son los 20 del examen, más lo que te salga el viajecito. Y pues es un examen bastante complicado, es un examen de toda la carrera. Dura 2 días el examen, ¿verdad? Es un examen de impuestos, contabilidad, auditoría, finanzas, costos. Es un examen general de toda la carrera, bastante complicado. Pero bueno, lo pagas, lo pasas, y en ese momento en que lo pasas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos te emite una certificación. ¿Ya? Eres un contador público certificado, ¿verdad? Y al estar certificado, entro a la página del SAT y me inscribo, ¿verdad? Como contador público certificado. Me van a pedir, ¿verdad?, mi número de certificación y mi cédula profesional, sobre todo mi número de certificación. Ya la van a validar que sí es cierto, y me certificarán, y desde ese momento puedo auditar, ¿ok? Entonces, ese sería el proceso. Ya se nos va a acabar el tiempo, le vamos a dejar así por esta sesión, y en la siguiente continuamos analizando las características de las facultades de las autoridades fiscales. ¿Ok? Porque pues, aquí nos vamos a quedar, yo creo, ya las siguientes 2 clases. Vamos a seguir analizando eso. ¿Sale, vale? Muy bien. Bueno, ya Gracias. Gracias. no de nada, se corta en unos segundos, y pues bueno, nos vemos el siguiente sábado, con el favor de Dios. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias. Se portan Gracias. bien, o traten de portarse bien. Ok. Huyanle al coronavirus y esas cosas. Sobre todo. Sí, ¿verdad?